La consulta tributaria de hoy quiero dedicarla a un tema de mucha importancia, no solamente para las empresas, sino también para las personas. Y es el tema de la transferencia de acciones o cuotas sociales. ¿Cuáles son las implicaciones fiscales que eso tiene? De acuerdo al artículo 97 de la Ley de Sociedades, la número 479-08, la transferencia de acciones entre socios es libre. Pero la empresa tiene que tener en cuenta cómo afecta esa transferencia en términos de impuestos. Ocurre que lo primero que hay que saber es si el adquiriente de las acciones tiene solvencia moral, solvencia económica, que pueda demostrar al fisco que él tiene la capacidad de adquirir esas acciones. ¿Por qué? Porque si la transferencia no cumple con esos requisitos, entonces puede ser que la Dirección General de Impuestos Internos considere que se trata de una donación y habría entonces implicado un 29% de impuestos. Fundamentalmente, cuando esa transferencia se hace entre ascendientes y descendientes en línea directa, y principalmente si esos descendientes son menores de edad, que se da mucho en la República Dominicana, que el padre, el abuelo, un familiar cercano, dice, bueno, yo le voy a poner estas acciones a nombre de mi hijo, pero su hijo nunca ha trabajado, su hijo no genera ningún tipo de ingreso, incluso puede ser que esté en el colegio, que esté en la universidad. Entonces, ¿cómo puede justificar ese niño, ese adolescente, esa persona o ese familiar la adquisición de esas acciones? Ahí automáticamente ya se ve que eso es un acto de donación. Y la donación, como se sabe, de acuerdo al Código Tributario, está gravada con la tasa del impuesto sobre la renta, que en este caso es una tasa de un 29%. Por tanto, son cosas que hay que tomar en consideración. Otra cosa que la empresa tiene que tomar en consideración es que de conformidad con la norma 07-2011, cuando se transfiere acciones, el vendedor tiene que tener presente que la empresa donde él tiene las acciones está en la obligación de hacer una retención de un 1%. Que ese 1%, esa retención, servirá como un pago a cuenta de la posible ganancia de capital que se genere en la venta de las acciones. ¿Cuándo se genera una ganancia de capital? Bueno, cuando el valor en libros de esas acciones, vamos a suponer de 100 pesos, y usted la está vendiendo a 125, usted está obteniendo una ganancia de capital, y esa ganancia de capital también tributa con la tasa de un 29%. Para que no le apliquen esa tasa, esa retención del 1%, el vendedor tiene que poder demostrar a la Dirección General de Impuestos Internos que se ha generado una pérdida de capital, una pérdida en las acciones, en la venta. Y entonces en ese caso pide la autorización para que la empresa donde él tiene las acciones que está transfiriendo no le haga la retención del 1%. Una cosa que debe tener muy claro la empresa en este caso es que el que está vendiendo y está generando una pérdida, es que si genera una ganancia, va a pagar en el mismo ejercicio fiscal el impuesto correspondiente a la ganancia de capital. Sin embargo, como está estructurada la ley 11-92 que establece el Código Tributario, es que si se produce una pérdida de capital, entonces para recuperar esa pérdida de capital tiene que ser con una ganancia de capital futura. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que si en el ejercicio 2012, por ejemplo, en la empresa
se ha producido una pérdida de capital, ya sea por la venta de acciones o por cualquier otro bien de capital, no se puede rebajar esa pérdida de los beneficios imponibles. No, esa pérdida se queda y entonces cuando se vuelva a vender un bien que genera una ganancia de capital, entonces se puede rebajar la pérdida. De lo contrario, eso decimos nosotros en el argot tributario que es una pérdida perdida. Son cosas que siempre se tienen que tener en cuenta porque ocurre que si usted está haciendo todos esos movimientos y no la toma en cuenta, lo que usted cree que es un ahorro hoy, posiblemente mañana sea un futuro y cuantioso pago de impuestos. Así que lo dejamos hasta ahí y sigan con nosotros que tenemos mucho más en Fenacer en Acción.